recordemos que estamos haciendo un paralelismo entre pueblo de Israel y cultura cristiana, o el nacimiento, la formación del cristianismo. Por eso creo oportuno que para empezar este video tenemos que hacer un recuento de qué es lo que hemos visto. Casi en todos los videos yo siempre hago un pequeño recuento, pero aquí quiero hacer el recuento partiendo de en qué parte de la Biblia vamos, porque estamos haciendo un recuento histórico sin alejarnos de los textos bíblicos. Entonces, en la primera serie vimos todo lo que se llama o hoy en día recibe el nombre de Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, que es la misma Biblia hebrea. ¿Listo? Entonces, esos primeros 5 libros de la Biblia hebrea es lo que los judíos llaman la Torá o la ley. Y que obviamente en la estructura bíblica actual nosotros conocemos como Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Con esta segunda serie iniciamos una segunda parte de la Biblia que se llaman los libros históricos. Primero vemos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, los libros del patriarcado, de la historia de la formación del pueblo de Israel y de sus patriarcas, de sus 3 grandes patriarcas. Ahora pasamos a una serie de libros que se llaman los libros históricos, dentro de los que encontramos como primero el libro de Josué, que fue lo que vimos en el video anterior. Y ahora vamos a pasar a un segundo libro de esos libros históricos, que es una segunda serie de libros, porque no es un solo libro, sino que son varios libros que se llaman los Jueces. Entonces hoy vamos a centrarnos en esa parte de la historia del pueblo de Israel. Volvemos a ver el mapa de la situación geográfica donde nos estamos moviendo, donde nos estamos desenvolviendo. Vimos el personaje de Josué hacia inicios del siglo XIII a.C. y con él la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquí está el mapa de cómo se ubicaron las diferentes tribus de Israel en la tierra prometida. Aquí está el Mar Muerto, el río Jordán, el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, el lago de Galilea. Y esta fue la distribución de los pueblos de Israel cuando llegaron a la tierra prometida después de Josué. Cuando muere Josué, recordemos que el pueblo de Israel siempre ha tenido una línea de sucesión. Primero Abraham, después de Abraham Isaac, después de Isaac Jacob, que no le correspondía, pero que tuvo la línea de sucesión o la bendición de Dios y heredó la bendición de Dios y la alianza con Dios en el pueblo de Israel. Luego aparece José, que no es sucesor, pero que sí acaba respondiendo por el pueblo de Israel en Egipto. Luego aparece Moisés, que se hace cargo por mandamiento del propio Dios de la guía del pueblo para salir de Egipto y para llegar a la tierra prometida. Y Moisés delega en Josué esa guía del pueblo hacia la tierra prometida. Cuando muere Josué, no se elige a nadie, no hay ningún sucesor, pero si ustedes se dan cuenta, el reino de Judá es el más grande de todos. Y es el que está justamente donde queda la ciudad de Jerusalén y donde queda el centro neurálgico de lo que luego va a ser toda la cultura judía. Pero esto ya nos va a dar una pista de por qué el pueblo judío se va a llamar pueblo judío o va a asumir ese nombre. Más adelante veremos una segunda pista, porque el reino en algún momento, más o menos hacia el siglo VIII antes de Cristo, se parte en dos y el único que queda siendo el pueblo de Israel, o que conserva las raíces y la tradición israelita, es el pueblo de Judá. Pero aparte hay otra razón bíblica, y es que en su lecho de muerte Jacob, Israel, va a bendecir a sus hijos, y al bendecir a sus hijos va a decir que el que hereda la bendición de Dios es Judá. ¿Listo? Y Judá, por eso es que luego vamos a hablar de pueblo judío o del pueblo de Judá. Pero pues aquí ya ustedes dentro de este mapa se pueden dar cuenta
que el reino de Judá o la tribu de Judá es una de las más grandes y la que ocupa la zona donde se va a establecer la ciudad de Jerusalén y pues donde se va a desarrollar con mucha fuerza lo que es la cultura judía. Por eso hablamos de cultura judía, pero más adelante. Aquí estamos en el siglo en el siglo XIII antes de Cristo y por fin vemos a todos los pueblos, a todas las tribus de Israel ubicadas en lo que se considera como Tierra Santa. Y en este contexto aparece el tiempo de los jueces o el libro de los jueces, que es la narración que va a abarcar desde 1245 aproximadamente, más o menos, es decir, desde mediados del siglo XIII a.C. hasta inicios del siglo IX a.C., es decir, el año 879, que es el periodo de tiempo en el que consideramos que se da esta narración histórica de los jueces. Como ejemplo ponemos a uno de los grandes jueces, quizá el más famoso de los jueces del pueblo de Israel, que es Sansón. Y solamente voy a comentar al respecto de los jueces. Son 14, en realidad son 14 y pues ocupan este lapso de tiempo desde mediados del siglo XIII a.C. hasta inicios del siglo IX. ¿Cuál es la historia que narra el libro de los jueces o que narran estos jueces en la historia del pueblo hebreo, en la historia del pueblo de Israel? Recordemos que la tierra de Canaán estaba ocupada por cananeos y filisteos. Aparte de esos pueblos, un poco más al norte estaban los amorreos, los hititas, y habían muchos pueblos, es decir, esa tierra, este trozo de tierra que es la Tierra Santa, está ocupado por muchos pueblos. Y el pueblo judío o el pueblo hebreo, tiene que luchar para establecerse como un solo pueblo y como un gran reino, diferenciarse de los demás, y para eso siempre está en constantes luchas. Recordemos que lo que diferencia al pueblo de Israel del resto de pueblos es su creencia en un solo Dios y que ese Dios lo escogió como el pueblo propio. ¿Qué pasa? Que obviamente en esa difusión cultural que hay entre los pueblos que ocupan la zona de la tierra prometida y el pueblo que está llegando, que es el pueblo hebreo, pues hay unas fusiones culturales, hay unas interacciones entre esos pueblos, y esos pueblos que son politeístas, pues de cierta forma acaban contaminando o acaban influyendo en el pueblo hebreo. Y eso para el pueblo hebreo es bastante importante, porque recordemos que toda la identidad del pueblo hebreo depende de esa conciencia de un solo Dios y que ese Dios escogió a ese pueblo. Por tanto, no se le puede ser infiel a ese Dios, no se puede estar pensando en otros dioses o en otros cultos, en otras culturas, no se puede estar pensando en no ser hebreo. Pero los hebreos, obviamente, en esa fusión cultural que hay con esos pueblos, que seguramente habría matrimonios entre hebreas y hebreos con gentes de otros pueblos, pues hay una difusión cultural en la que el pueblo hebreo va perdiendo su carácter identitario, que es la fe o la creencia en un solo Dios. Por tanto, siempre que había, y obviamente cuando el pueblo va perdiendo esa identidad, los otros pueblos que habitan esa zona van a comenzar a tener cierta prevalencia o supremacía sobre el propio pueblo hebreo. Y recuerden que el pueblo elegido de Dios no puede estar sometido o no, es el concepto que ellos tienen, no puede estar sometido o no puede estar bajo el mando o el dominio de otro pueblo. Entonces, ante esos problemas de mestizaje y de difusión cultural que hay, es cuando aparecen estos personajes que son los conocidos como jueces de Israel. ¿Qué es lo que hacían estos jueces? Pues eran una especie de gobernadores o jefes designados por Dios a través de la acción profética y de la creencia de que Dios siempre está actuando en favor de su pueblo, del pueblo judío, del pueblo hebreo,
y aparecen entonces personajes que intentan hacer volver al pueblo hebreo a su raíz original, que es: somos un pueblo monoteísta que cree en un solo Dios, y ese Dios escogió a este pueblo como su pueblo de heredad, su pueblo de herencia. Entonces lo que van a hacer los jueces es recordarle eso al pueblo y luchar en contra de los pueblos que están comenzando a dominar al pueblo hebreo. Entonces son en total 14, de ellos destaco a Sansón, que es uno de los más conocidos, uno de los más famosos, pero solamente quiero resaltar que estos jueces aparecen en la historia del pueblo de Israel para recordar a ese pueblo de Israel el monoteísmo y para luchar en contra de los pueblos que están intentando imponer un nuevo modelo cultural o una forma de ser distinta al pueblo hebreo. Entonces, siempre que había un problema del pueblo hebreo con otro pueblo, en ese mestizaje, en esa fusión cultural que hay con los pueblos que habitaban la zona, aparece un juez, y esto va a comenzar a recalcar en el pueblo hebreo esa idea de que siempre que el pueblo se mete en problemas, aparece Dios a través de alguna persona para poner en orden las situaciones, que esto es lo que más adelante va a reforzar esa idea de que el pueblo hebreo siempre va a estar esperando un Mesías, un escogido de Dios, un enviado de Dios, que solucione los problemas, sobre todo políticos, territoriales y económicos del pueblo hebreo. Entonces aquí es donde comenzamos a ver que el pueblo hebreo comienza a diseñar un mecanismo cultural propio, que es esperar la acción de esa idea de Dios que tienen, de esa idea sobrenatural de Dios, que interviene en los momentos en que el pueblo está perdiendo su identidad, en los momentos en que el pueblo necesita que alguien venga y ponga en orden su cultura, su tradición, sus principios filosóficos y teológicos. Eso es lo que es el papel que van a desempeñar los jueces. Son los que consolidan definitivamente la ocupación de la tierra prometida. Como les estaba mencionando, el libro de los jueces va a narrar los enfrentamientos, los sucesivos enfrentamientos y el mestizaje que se está dando en la tierra prometida con los pueblos que ya habitaban. Por lo general siempre van a luchar, estos jueces siempre van a entrar en acción cuando el pueblo está cayendo en idolatrías, es decir, en la adoración a dioses distintos a Yahvé, al Dios propio de los judíos, y son los primeros que van a dar una cierta organización política al pueblo hebreo, teniendo en cuenta que después de Josué no hay una cabeza visible, sino que Josué dejó organizados los reinos, así como lo vimos en el mapa, atendiendo a unas ciertas ciudades-estado y a una repartición de acuerdo a las cabezas de cada tribu, pero es decir, no había una cohesión como tal del pueblo. Entonces los jueces son los que vienen a recordar que a pesar de que son varias tribus, son un solo pueblo, que adoran a un solo Dios y que se tienen que organizar de cierta forma políticamente para poder enfrentar a los demás pueblos que habitan la zona. Esta es la narración de los jueces, que es el segundo de los libros de la serie de libros históricos que aparece después del Pentateuco. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente.